Hoy en nuestro consultorio previsional con el Colegio de Abogados de Santa Fe, certificado único de discapacidad. ¿Cómo se saca? ¿Para qué sirve? ¿Hay distintos tipos? ¿Tiene vencimiento? Todo eso, doctora Susana Schwartz. Gracias por estar con nosotros. Muchas preguntas son. Vamos a comenzar. ¿Qué es primero? Bueno, el certificado único de discapacidad es otorgado por una junta interdisciplinaria que, por ejemplo, funciona en la Subsecretaría de Inclusión, segundo piso del ex Hospital Italiano. Ese certificado se puede sacar desde que los niños son muy niños hasta las personas que sean adultos mayores, en todo el tramo de la vida, ¿verdad? ¿Y qué hace la persona? ¿Va ahí directamente al ex Hospital Italiano? Exactamente, va al ex Hospital Italiano, le van a dar un listado con una serie de estudios que tiene que llevar y le van a dar un turno. Ese día va a ser evaluada la persona en base a los exámenes que tenga por una junta interdisciplinaria. Esto quiere decir por un psicólogo, psicóloga, trabajador social, suele haber médicos de acuerdo a la especialidad que están tratando, ¿verdad? ¿Y eso para qué sirve, digamos, el certificado? Bueno, los efectos jurídicos que tiene ese certificado de discapacidad, que es un instrumento público, que mucha gente y muchas instituciones no lo saben, porque además de tener, digamos, el certificado único de discapacidad, muchas veces a las personas, para determinados trámites, les hacen juntas médicas con el mismo propósito. Claro, digamos. Ya lo tienen el certificado. Ya tienen el certificado de discapacidad. Bueno, esto es un desconocimiento que se da en general, digamos, ¿no? Pero ese certificado único de discapacidad es importante porque es un paraguas protector, digo yo, de derechos. En el sentido de que la persona puede entrar al marco de prestaciones básicas de la ley 24.901, que es una ley excelente que obliga tanto a las obras sociales como a las prepagas en un 100% en los tratamientos que necesiten las personas o los niños y niñas, todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con rehabilitación, también la entrega de órtesis, prótesis. Cobertura de salud en general. ¿Y para alguna otra cosa también? De educación. Y de educación, bueno. ¿Y para alguna otra cosa también? Transporte. Wow. Porque, por ejemplo, las personas que van a lo que yo considero mal llamado escuelas especiales, si es que tenemos una educación inclusiva, o bien a un centro de día, a estas personas también ese certificado único de discapacidad le reconoce el transporte. Le reconoce el transporte. Esto es muy importante, porque si vos tienes que llevar todos los días de tu vida a tu hijo o hija a la escuela, irlo a buscar, llevarlo a las terapias, entonces no tenés vida, digamos, no podés trabajar, no te podés desarrollar. Y bueno, eso trae muchos conflictos, digamos, también. Por eso es tan importante el transporte. Y estamos con problemas con los transportistas porque hay muchas obras sociales que están atrasadas en los pagos. En general están atrasados también en el pago, digamos, a los prestadores, ¿no es cierto? Volviendo al certificado, ¿hay distintos tipos de certificados o de discapacidad? Bueno, sí, distintos tipos de discapacidad, por supuesto. ¿Pero se aplica esto al certificado? Sí, claro. Ahora, por ejemplo, puede ser, el certificado siempre es el mismo, digamos. Lo que pasa es que depende de estas cuestiones. La persona puede tener una discapacidad congénita, es decir, que nació con esa discapacidad. Este certificado de discapacidad, entonces, le va a servir
para todo lo que sea estimulación temprana, los primeros años, rehabilitación y bueno, ya digamos para su vida. Si ese niño, por ejemplo, logra una rehabilitación, entonces ya no tiene más ese certificado. Ahora bien, puede ser también una discapacidad sobreviniente. ¿Qué quiere decir esto? Nunca tuve discapacidad, pero, por ejemplo, tengo un ACV y ese ACV me deja discapacitada. Entonces allí yo puedo obtener mi certificado de discapacidad, que en esos casos, digamos, tiene para las enfermedades crónicas, tiene un plazo de 10 años. A eso iba, si tiene vencimiento en general ese certificado. Sí, en esos casos de discapacidades crónicas, tiene un plazo de 10 años. En otro tipo de discapacidades, tiene otros plazos. Por ejemplo, en los niños, o por ejemplo, me puede afectar un accidente de tránsito. Entonces, yo quedo discapacitada, digamos, pero después logro rehabilitarme y entonces no tengo más certificado de discapacidad. La última, esto, a ver, un accidente laboral, por ejemplo, ¿cómo se mezcla esto con las ART? Tengo un accidente laboral, Dios no quiera, me corto los 2 brazos. Bueno, tengo un problema aparte de eso, ¿no? Pero ¿tiene algo que ver con la ART o van por lugares distintos? Sí, van por lugares distintos. Es decir, por un lado uno va a tener la indemnización correspondiente de la empresa, eso digamos que es del lado del derecho laboral. Ajá. Y por otro lado va a poder obtener este certificado que le va a permitir entrar a ese marco de prestaciones básicas. Hay mucha gente que no sabe que tiene este derecho Hay mucha gente. Te quiero decir eso y te quiero decir además que es una cosa que muchas veces los padres tampoco saben, es que tienen que denunciar, digamos, esta discapacidad frente al empleador. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir cobrar una cifra, digamos, por hijo con discapacidad. Eso por un lado, que varía, ¿no es cierto? Varía, digamos, de acuerdo a que la persona trabaje en el ámbito público o en el privado. Pero además, digamos, también ya tenemos esta persona dentro del sistema y el día que su padre o su madre no está más, va a tener derecho a la pensión. Doctora Susana Schwartz, muchísimas gracias y obviamente el Colegio de Abogados, porque por esto que decíamos, pero hay mucha gente que no sabe que tiene este derecho y no lo está usando y puede serle de muchísima utilidad para un hijo, por ejemplo, ¿no? Sí, muy importante, muy importante. Toda la normativa en materia de discapacidad y bueno, yo quedo a disposición si quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto yo después les mando la respuesta. De hecho lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, si tienen consultas, tienen preguntas para este consultorio previsional, lo pueden hacer. Muchísimas gracias, ha sido muy amable. A ustedes por el espacio, muchas gracias.